Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de Jungla Salvaje. Una edición sin mucha edición y sin mucho guión para poder conversar de muchos temas pendientes. Ya pasó la primera vuelta de las elecciones y los resultados fueron peores de los que imaginábamos, más lamentables de los que nos avisaban las encuestas que se realizaban, pero que no se podían publicar por una ley bastante ridícula que existe, pero que aún así estaban ahí para quien supiera cómo encontrarlas. Yo estuve al tanto de todas las encuestas día a día para ver si había alguna tendencia que diera alguna esperanza para algún candidato decente. Y para mí solo habían 4 candidatos decentes: Mesías Guevara, López Chau, Jorge Nieto y Marisol Perestello. Los ordené de mejor a peor según mi criterio. Y en ninguna encuesta se asomaba algún atisbo de esperanza, salvo en el último simulacro de votación de Ipsos del día sábado 11 de abril, donde Nieto y López Chau ocupaban el sexto y séptimo puesto con 7.8 y 7.7 respectivamente, casi empatados. Todavía muy lejos del top 5, pero ambos con un repunte de 2.5 y 2.1 puntos respectivamente, es decir, muy igualados. Y al menos para mí, sin una tendencia clara que me haga decidir el voto estratégico. Y así como yo, hubo varios que nunca supieron dónde dirigir el voto estratégico, es decir, el voto que evitara el desastre que estamos viviendo. Pero ya hablaremos de eso en un momento. Mi punto con toda esta introducción es que, de haber sabido los resultados de esta primera vuelta, por supuesto que hubiera votado por Jorge Nieto y no por López Chau. Yo respondí a un post de Twitter haciendo una pregunta sencilla: ¿por qué la gente de Nieto odia más a los votantes de López Chau que a los de Keiko? Y, paréntesis, recibí más de 1200 likes por esa simple pregunta, incluidos el gran Laszlo Kovac, de Eduardo Adriansen y de Indira Wilka. Estoy en mi prime, no me afecta nada en este momento. Y yo hice esta pregunta porque en Twitter, o X como quieran decirle, la gente que promovió el voto por Jorge Nieto se puso muy ofensiva contra la gente que decidió inocentemente votar por López Chau, echándonos la culpa de una situación que, creo yo, sería más responsabilidad de los votantes de candidatos que ni siquiera lograron entrar al Congreso, por ejemplo, Marisol Perestello, Poppy Olivera y los demás 25 o 30 partidos. Jorge Nieto es un candidato decente. Por decente me refiero a que si le pudiéramos calificar del 0 al 20, donde 0 es Keiko Fujimori y 20 sería, bueno, yo, Jorge Nieto obtendría un 12 o 13. Una nota excelente si la comparas con la mayoría de los 36 candidatos que obtienen notas de 0,5 y 0,8 si somos demasiado generosos. Entonces, ¿por qué, si es un candidato decente, con una nota aprobatoria, por qué no logró acumular el voto de las personas que estábamos hartas del pacto mafioso y queríamos un presidente que realmente sea bueno y no el mal menor como hemos venido siendo forzados a elegir en estas últimas décadas? ¿Por qué Jorge Nieto no logró juntar todo el voto de los candidatos decentes que había en competencia? ¿Por qué no logró juntar todo el voto estratégico de los que no querían una segunda vuelta donde Keiko fuera a enfrentarse contra Porky, Belmont, Álvarez o Sánchez? No sabría las razones de los votantes de Marisol Perestello, no sabría cómo justificar a los que votaron por Poppy Olivera, ni mucho menos a los que envidio su firmeza moral y votaron por Mesías Guevara. No puedo hablar por todos ellos, pero sí por los que votamos por López Chau. Primero, lo mencionado anteriormente, las tendencias, las encuestas, las redes nos daban una opción clara sobre quién era la mejor opción para el voto estratégico. López Chau y Jorge Nieto llegaron al último simulacro de Ipsos con el mismo puntaje y con el mismo repunte, con diferencia de 2 o 3 décimas que con el margen de error no le daba a nadie la etiqueta del evidente u obvio voto estratégico. Y lo segundo, y creo que los votantes de Nieto pueden pero no quieren entender, es que aunque ambos son candidatos decentes y que podían coincidir en muchas cosas, son diferentes en muchos aspectos, empezando porque Jorge Nieto es tibio. Y no es un defecto, es su forma de ser. Cuando Dina era responsable de casi 50 muertes, él salió a darle una entrevista a
Milagros Leiva, sin ser terruqueador pero siendo diplomático en un momento que exigía confrontación directa contra un gobierno asesino. Y la entrevista parece más un espacio de publicidad para el partido que iba creando, destacando su experiencia, sus habilidades, su conocimiento y, repito, en un programa de Milagros Leiva en Willax. Y sin embargo, era un candidato decente por quien ahora mismo me gustaría haber votado por él, viendo que su diferencia con López Aliaga apenas es menor a un punto porcentual. Pero sin embargo, hay que hablar de sus votantes o de la gente que promueven sus votos en redes sociales. Y es que aparentemente sus votantes ven que Jorge Nieto está más cerca de Keiko Fujimori que de Roberto Sánchez. Y esto es gravísimo. Supuestamente, todos habíamos entendido que Keiko Fujimori y sus pataletas son lo que han generado la inestabilidad política de los últimos 5 años. Si algún votante de Jorge Nieto no le entiende, no sé cómo se atreve a cuestionar la inteligencia de alguien más. Y eso es lo que me parece preocupante. No tengo problema en admitir que debí haber votado por Jorge Nieto, siendo este mucho mejor candidato que López Aliaga o Roberto Sánchez, pero votar lo mismo que alguien que votaría por Keiko Fujimori en una segunda vuelta me hace dudar sobre qué estoy viendo yo en Jorge Nieto y qué están viendo ellos, porque creo que uno de los dos, ellos o yo, nos estamos equivocando terriblemente respecto a Jorge Nieto. Jorge Nieto todavía, a la hora que estoy grabando esto, tiene alguna posibilidad de llegar a segunda vuelta, pero pensar ello es ser optimista con el futuro del país. Recomiendo nunca hacer eso. Keiko Fujimori está asegurada en segunda vuelta, y según Datum, quien la acompañará será López Aliaga, y según Ipsos, el contrincante será Roberto Sánchez. Como sea, el perdedor seremos todos nosotros. ¿Cómo es posible que pasen los años y Fujimori siempre aparece en segunda vuelta? ¿Cómo es posible que no hayamos sido capaces de derrotar a esta presunta organización criminal? La respuesta es un poco fácil, pero no tanto. Es fácil entender que nunca se juntará el suficiente voto, ya que el antifujimorismo no es un partido político, sino un sentimiento que nunca terminará de unir a partidos que sean de diferente color político. Pero no es tan fácil porque es difícil aceptar que el Perú nunca ha superado a Alberto Fujimori. Y muy dentro de millones de peruanos está el deseo de que vuelva, aunque sientan vergüenza de admitirlo en una primera vuelta. Ya en la segunda van a inventar un montón de eslóganes para justificar su corazoncito fujimorista. Nunca olviden el ¿qué me queda? Y volvemos a la pregunta que hice en Twitter: ¿por qué la gente de Nieto odia más a los votantes de López Chau que a los de Fujimori? Y las respuestas que dieron algunos tienen que ver con que los votantes de Fujimori son personas que no piensan, unas brutas sin remedio y que son un caso perdido. Una respuesta que se parece mucho a cuando un votante de López Aliaga explica por qué el sur peruano siempre vota por comunistas filoterroristas. Deberían pensar bien qué tipo de respuestas dan y a quiénes se parecen cuando las dicen. Los votantes de Nieto culpan a los votantes de Chau por dividir el voto. Podría yo hacer que su odio mejor contra otros candidatos que no superaron ni la valla del Congreso, pero prefiero gastar mi tiempo en una verdad estadística innegable. El top 7 son candidatos que tienen votos desde el 7.6 hasta el 16.9. Luego hay 6 candidatos que tienen respaldo del 1 al 4%. Después hay 9 candidatos entre 0.5 y 1% de votos. Luego hay 10 candidatos que tienen entre 0.1 y 0.5 de apoyo popular y 4 candidatos que ni siquiera alcanzan el 0.1. El Congreso, cuando eliminó las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, quería esto. Quería que su enorme rechazo se dividiera en la mayor cantidad de candidatos posibles. El resultado no podía ser mejor para ellos. 19 partidos que no superan el 1%. Rechazo al fujimorismo y sus aliados que se perdió y que disminuyó la cantidad necesaria de votos para entrar a una segunda vuelta. El Congreso armó todo este engaño para que creyeras que podías escoger tus representantes. El resultado: Keiko y Porky se aseguran más de 60 diputados, rozando la mayoría, a diferencia del Senado, donde sí obtienen la mayoría. Y encima, uno de los dos será presidente de la República. Keiko advirtió
que había un pacto entre ellos dos, pero no hiciste caso. El único que lo denunció fue Mesías Guevara y nadie tampoco le hizo caso. Y en vez de alistarte para salir a las calles y evitar que hagan lo que quieran, eliges insultar a quienes deberían ser tus aliados. O es que tal vez tus aliados son otros. No son casquitos, no son moraditos, tal vez son anaranjaditos. Y eso es todo por esta ocasión. Seguiremos haciendo más programas en los siguientes días porque estas elecciones nos han dado mucho en qué pensar. Por favor, deja tu like, algún comentario que se te ocurra y suscríbete al canal de SMN. Recuerda seguirme en TikTok y también puedes seguirme en Twitter como @AntoniCulé, donde puedes leerme hablando de política y del Fútbol Club Barcelona. Sin más que agregar, muchas gracias, me despido, chao. Quiero enviarle un mensaje a Rafael. Yo no he venido a pelear con usted, porque los enemigos están allá. La mayoría de peruanos quiere que usted y yo vayamos a una segunda vuelta. Así es que le deseo lo mejor de los éxitos en estos últimos días.